Bien. No pasa nada, Augusto, relajá, tranquilízate. Te traicionan los nervios. ¿Qué te pasó, Augusto? Pensamos que ibas a probar. Sí, te traicionaron los nervios. Una aclaración antes que me olvide que nos pidió Ceci, es que la entrevista está en el documento, me parece, del formato de evaluación. La entrevista no necesariamente es sobre el parcial escrito. Estamos habilitados a hacer cualquier pregunta de la práctica. No, no es que estamos sí o sí atados al parcial. No tiene ninguna duda, no le quedó nada del parcial. Y bueno, No, comentanos. del parcial no. Bueno, Eh, el tema que necesites. Hay una pregunta que hay en otro parcial que habla sobre las coordenadas, Sí. que, que pregunta que tenemos que indicar para qué se utiliza. Muy bien. Y Ahora, ahora les paso la pregunta. Déjenme buscar porque hay un par de parciales que hay para hacer. bueno, a gusto de mientras, o quien sea, quien tiene una duda, chicos, es la última consulta. Estamos ante la última instancia. Si no, Aprovechen, aprovechen a preguntar. Y dale, Augusto. Aprovecha, pregunta. Mientras el compañero busca. Bueno, ahí les mando las preguntas. Antes Parte de que empiece, Augusto, ¿quedó claro lo que explicó Dani sobre los términos de la entrevista, el parcial y demás? ¿Les quedó claro esa parte? Porque es importante que Sí, si hay sí. alguna duda la pregunten. Ok. No, es que yo estudié todo teoría y el día de la entrevista misma me fijé el parcial. No lo miré, o sea, no me centré en qué me había equivocado, sino traté de arreglarlo y listo. bueno, vamos con las dudas. Dale. Una duda que me surgió estudiando teoría fue en la especificación del ABB, que inicio y fin serían las coordenadas que se especifican, están en otras operaciones, no están en observadores básicos. ¿Por qué? Porque no observan nada, no están observando nada. Te van a devolver una referencia o una dirección de memoria, que es el principio y el fin. Pero no están mirando nada en sí. Ah, Eso mi lo tenemos pregunta, así en teoría, en un No te momento. están brindando un estado de la estructura. Ah, listo. mi pregunta estaba reflejada en eso. Sí, eso fue una Porque, pregunta que tomó Ceci alguna vez en un parcial. Seguro que la sacaron de ahí. claro, porque no es de coordenada nada más. O sea, la coordenada es la referencia al último y al primero. Exacto. Sí. Y nada, a eso venía la pregunta. Porque no sabíamos si era eh, una operación de la coordenada o del TAG entero. Por eso. No sé si se entiende bien, pero Son dos TAD por separado, que están sí, relacionados entre sí. claro. El árbol en el inicio y el fin te devuelven una coordenada. Vas a tener la especificación de la coordenada por otro lado, es otro TAD separado. Pero como bien explicaba Juan,
no está dentro de observadores básicos porque no te está brindando una información del estado de la estructura. Me parece que para ese lado apuntaba la pregunta de ese parcial. Cambian todos los años, así que... Dani, disculpa, para que me quede claro. Sí. Entonces, yo como observadores básicos tomo que me tiene que devolver una información de la estructura, como no sé bien cómo dijiste vos, o el estado, pero sin modificar la Esa, estructura interna. claro, sin modificar la estructura interna. Por ejemplo, el top de una pila. Claro, bueno, por eso yo El tengo, LEN. o sea, me confundí en sí, tipo, cuando me preguntaron eso los chicos, pensé lo mismo, digo, ¿por qué no sería un observador básico si en sí no modifica? Pero Pero es tampoco porque, observa, Juan. O sea, es sutil la diferencia, pero no es lo mismo. Te está brindando el begin o el end, pero no está observando el begin y el end. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo. Te está dando una referencia. Claro, por más que no claro, la no modifica. me está dando, sí, sí, está bien, entiendo. Te está brindando una herramienta que después vos, teniendo esa coordenada, podés moverte o modificar algo, pero no te está brindando una información del estado de la Ok. estructura. ¿El LEN tampoco sería un observador básico? Sí, el Sí, lens sí. el lens sí, El LEN sí. porque te está brindando, te está dando la cantidad de elementos que tenés en la estructura. Lento, is empty, bueno, es vacío. Tenga, Cualquier cosa que se le ocurra que El le brinda contar del información. parcial tengan anterior. cuidado ahora que El Dani contar dice, del parcial anterior. Sí, el tengan contar cuidado con nodo. el is empty y, o sea, con el vacía y es vacía, porque ahí se confundieron varios, son dos cosas distintas. Uno es un generador y el otro te está diciendo si la pila está, si la estructura está vacía o no. Presten atención a eso porque es un error bastante recurrente. Vacía sería el generador en ese caso, ¿no? Claro. Sí. Vacía te genera una instancia sin ningún elemento. Otro error que vimos era que cuando hacen la implementación de la estructura, eh, tienen un a partir de que genera una instancia del TAD a partir de una secuencia y el vacía. Cuando eso lo bajan y vamos a las limitaciones o a las características propias del lenguaje, que en este caso es Python, no es que tengo dos generadores, sino que tengo uno solo, que es el init, y que tengo que ponerle un parámetro opcional para cumplir con los dos generadores que yo especifiqué en el TAD. Claro, con el init puede hacer las dos cosas. Claro, porque ¿qué hacen? Le ponen un valor por defecto a secuencia, suponiendo que el parámetro que recibimos se llama secuencia, como lo ponemos en la mayoría de los TAD, y le ponen un valor por defecto. Entonces, cuando yo creo una instancia de mitad sin pasarle ningún parámetro, estoy llamando al generador vacío. Si le paso una secuencia, estoy llamando a partir de. Pero cuando me voy al código, por las limitaciones y las características de Python, no tengo una sobrecarga de constructor. Tengo un solo constructor que es ini y le tengo que poner valores a los parámetros por defecto. Si yo me voy y lo implemento en, no sé, C#, puedo tener dos constructores, uno que no reciba nada y otro que reciba parámetros. Pero esto nosotros como nos estamos manejando con Python tenemos que adecuar la implementación a las características del lenguaje. Claro, sí, sí. Ahí tenía Augusto una pregunta, Dani, que le dije que espere, así terminaba el compañero. Entiendo que es sobre grafos, Augusto, ¿no? Abrí el micrófono, Augusto, ahora te vas a hacer el tímido. Dale, abrí el micrófono y habla. Así vas practicando, te No, desestresás. sí, habla. Dale. Iba a decir lo mismo con un poco de un idioma un poco más vulgar, pero dale, boludo. Bueno, a ver.
En la representación de una matriz de grafo. Y porque fíjate La que si matriz, vos sí. pones peso en la diagonal, está haciendo referencia, sería un bucle. El arista iría al mismo vértice. En la matriz de grafo, en la representación de grafo, yo tengo desde hasta por donde entro, por la fila y la columna. Si en la diagonal estoy en el vértice 1, haciendo referencia al vértice 1. No tendría sentido. O sea, es como quiero ir a La Plata y estoy en La Plata. Exacto, tengo una arista así al propio vértice. Nosotros no vimos todavía el parcial, pero errores muy comunes que vimos es Ceci en varios de los ejercicios le puso pequeños cambios en la estructura interna. Por ejemplo, a los árboles no le puso el nodo escondido. Y cuando hicieron varios que hicieron la implementación del ejercicio, le pusieron nodo escondido. Presten atención a la estructura que se les da en el ejercicio. Otro error, Dani, bastante repetido fue lo de no ser consistentes entre especificación e implementación. Sí, si Eso también, tengan cuidado con eso. en la especificación le pongo es vacío, no en la implementación no puedo poner is empty. Tiene que haber una correlación de nombre. Sí. Es un error que normalmente lo dejamos pasar, pero si el parcial está muy justo, todas esas cosas empiezan a pesar. No porque no haya una correlación de nombre vamos a desaprobar un parcial, pero No, y de contenido también, Dani, porque por ahí especifican un método que no lo después no lo implementan, implementan. o O usan un método que no existe, o funcionan distinto. Uno te dice que hace una cosa en la especificación y en la implementación es otra cosa. Presten atención a eso, es importante. O sea que básicamente lo que tendríamos que hacer es lo que se pide y nada más, como dijo Ceci. Porque yo, por ejemplo, un Exacto. error que Y sí, tuve fue ese. Yo, tipo, en las dos instancias me pasó lo contrario una de otra. En la primera quise hacer el código de cero y no me salió. Después dijo Ceci, pueden usar la ayuda que tengan ustedes de si yo, por ejemplo, tenía una lista. Lo intenté con la mía, puse un montón de cosas de más, me enredé, no pude. Y ahora lo que voy a intentar hacer es lo justo y necesario a eso. O sea, eso quería entender. sí, Si Juan, pero no solo no hacer más de lo que te piden, y si lo haces tenés que hacerlo bien, sino el hecho de ser coherente con lo que decís. O sea, si vos especificás un método que funciona de una manera y no retorna nada, en la implementación no hagas que ese método retorne un booleano, ponele, por darle no, no, ejemplo. no, eso no, creo que no tuve el error No, de bueno, eso, no lo digo pero por tu caso, pero en general eso se vio mucho, que no, especifican no, no, está algo e bien, sí, sí, implementan otra en cosa. eso puede ser que sí, presté más atención. Por ahí me confundí mucho, se me complicó un montón el tema de adaptar los códigos. La verdad que eso sí, se Claro. me complicó y lo estuve practicando bastante, pero es lo que más vi que se me ha complicado. Pero Eh, bueno, nada, la idea era eso, saber si lo que, básicamente lo que está en la especificación entonces es lo que yo voy a implementar y lo único en sí de ayuda que puedo hacer de más puede ser el rep, ponerle y eso que estaba, lo puso Ceci igual en el parcial, sí. que decía que lo podíamos utilizar Sí, para visualizar la estructura más que nada. lo que está especificado normalmente tienen que mirar también el enunciado, porque a veces si por un tema de tiempo se acota lo que se pide que se implemente. Claro, Pero si ustedes agregan métodos que no se piden, los tenemos que corregir. claro, a eso Y íbamos. si están mal, restan. Y si están bien, no suman. Ese es el problema. No, 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 está bien, eso lo entendí. Nada, lo entendí a las malas porque nada, ya te digo, no, me costó un montón esa parte, pero nada, ahora creo que ya estoy mejor.
Bueno, Sí, o por ejemplo, también otra cosa, no sé, nos ha pasado de ver que llaman métodos que no existen. Ese es un error medio inentendible, porque si vos tu método se llama insertar y llamás un método que se llama append at beginning, por ejemplo, usando un inglés horrible, que también vimos a veces, nada, un chiste. Pero ese tipo de cosas, qué sé Y yo, eso no, supongo no que debe están ser buenas. relativo, o sea, relacionado a lo que te digo yo, de querer insertar una parte de tu código, la metiste, vos tenías esa Claro, función bueno, y pero después la miralo porque es un borraste. error muy grueso, o No, no, sea, sí, obvio, a es un eso voy. error grave, eh, pero bueno. otro error que se le da, o sea, yo no me acuerdo si lo vi en esta instancia o en la anterior, en la estructura interna y en el slot se definen las variables. Y que reutilicen código está perfecto. O sea, lo hacemos, es una herramienta que tienen. Ustedes están Exacto. rindiendo un examen a libro abierto. Disponen de todas las prácticas, de todos los códigos, disponen de internet, Stack Overflow, Todo. tienen todo. Eh, pero si reutilizan código, adáptenlo a la estructura interna o a los parámetros de nombre que se le está dando en el examen. Porque me ha pasado de ver Sí. que reutilizan el rep y, no sé, una lista doble enlazada, Se llama bueno, la conjunto, por cola, ejemplo. y en el examen tenía begin y end o otro nombre en el slot y lo reutilizaron y no me cambiaron los nombres. Exacto. No me acuerdo si en el examen decía principio y fin y reutilizaron el de la práctica que decía izquierda y derecha. Sí, o por ejemplo, otro que vi yo, usaban código y ponerle en una lista, no me acuerdo qué lista se tomó, y ponían que era una deque o que era un conjunto. O sea, más allá del chiste que yo le dije, el nombre de método en inglés y eso, sean consistentes, poner lo mismo decir agregar que decir insert. O sea, tienen que ser consistentes en eso, como le dice Dani, y después, si readaptan código, tratar en lo posible de ver ese tipo de cosas. O sea, si utilizo un método, que el método exista, eh, ser ordenado con la estructura interna, comentarlo brevemente y bien. No, todas cosas de buenas prácticas, sentido común que les van a ayudar, como le decía Dani, ante una posible duda, le va a ayudar a que estén mejor parados en el ejercicio. En la parte de TAD yo no vi, no sé vos Juan si viste No, algún... me parece Yo los vi que a todos en la parte de Augusto, TAD, los vi bastante bien Yo tengo sí. una en duda con general. respecto a la parte de TAD. Juan, disculpame que le respondo a Augusto. Augusto, en Sí, lo que vos decís de literable, supongo que te referís a algo que Ceci explicó el otro día, y no es que se restó si ponías el literable, se restó porque no había que poner para crear desde una secuencia, vos tenías que tener el constructor vacío. Ese fue el problema, no es que está mal poner un iterable. Ustedes lo que tenían que hacer, en este caso puntual, no sé si los preguntás por eso, era hacer un constructor vacío, no había que pasarle nada. El que hacía una estructura en donde se le pasaba algo estaba mal porque no era la especificación que Ceci les dio. ¿Se entiende, Augusto? No es que esté mal pasar un iterable. Lo que está mal es no respetar la especificación que te dieron. Ese era el problema, si es que te referías a eso. Ceci igual lo explicó detallado el otro día eso. Y sí, está mal porque no es lo que tenías que hacer. Se refiere, Dani, al ejercicio donde tenían que hacer un constructor vacío, porque Sí, sé si lo que les pasó fue eso y muchos un pusieron una generador, secuencia. sí, en los Exacto. generadores estaba Y solamente el estaba vacío. mal eso, exacto. ¿Quién estaba hablando? Juan. yo Juan, sí. Sí. Em, el TAD se llamaba lista simple y en todas las operaciones, hablando de sí mismo, aparecía como lista. ¿Eso hace falta cambiarlo y poner lista simple o con que estén todas como lista estaría bien? No, tenés que tener coherencia de nombre. Claro, claro, Si porque al estaban TAD lo todas como listas. llamaste, a TAD lo llamaste lista simple, después tenés que poner lista simple en todos los lugares que haga referencia, porque vos ponete a pensar que vos estás viendo la especificación y arriba en el nombre dice lista simple y abajo cada parámetro hace referencia a lista. Y ahí no sabés si está Claro, haciendo referencia a ese o está haciendo, o hay otro otro. tag que se llama lista. sí,
Sí, a mí me había quedado la duda porque lo cambié, pero al haber en todos decía lista. Tendría que haber cambiado el nombre y haber puesto lista en vez de... Pero bueno, lo cambié en todo y puse lista simple y me quedó la duda de si hacía falta o perdí tiempo haciéndolo de gusto. Eh, Tiene que haber una coherencia siempre a lo que estoy haciéndole referencia. Claro, Porque sí, si sí. vos agarrás el TAD y arriba dice el TAD, lista simple, y en el método, no sé, generador te devuelve una lista. ¿Y qué es otro TAD? Claro. Vos Claro, lo sí, tenés que sí. mirar y lo tenés que, como si vos te lo dieron y tenés que interpretar la estructura esa, con el TAD nada más, con esa información. Y si no hay coherencia, te perdés. Claro, sí, a mí me había quedado esa duda. Pero bueno, ahí está. Y presten lo que le dijo Juan, que lo que marcó Ceci es que están esas pequeñas trampas. ¿Por qué? Porque si no, las estructuras que vimos ustedes ya las tienen. Y los códigos se implementaron en la práctica. Si no hay alguno de esos pequeños cambios que los obligan a ustedes a ir y tocar el código, es copiar y pegar el código que ya hicieron en la práctica. Tienen que prestar atención a eso. Como en este que pasó, el generador en la especificación es un solo generador que devuelve una lista vacía, no puedo en la implementación hacer la sobrecarga del método init para que reciba una secuencia. ¿Por qué? Porque no estaba en la especificación del TAD. Y ojo, puede parecer un error trivial, pero no lo es un error bastante importante porque estás contradiciendo lo que se les dio de especificación. Por más que funcione, está mal eso, ¿entiendes? Es un error de De concepto concepto. entre cómo ustedes interpretan el TAD. Nosotros no sabemos si pasó lo que le pasó a Augusto, no le prestó atención y lo sabía implementar, o directamente copió el código y lo tiró, o no sabe interpretar el TAD. Y el código está perfecto hecho. Pero nosotros no sabemos, nosotros lo que vemos es el documento que ustedes suben. Eh, Tengo una consulta con el tema de insertar después de y eliminar después de. mm, Esas actividades así, ustedes nos van a decir qué hay que hacer si sale fuera del rango. Porque tengo miedo con eso. Por ejemplo, a mí cuando me sale por afuera del rango de la cantidad de elementos que tengo en la estructura, lo inserto al final. ¿De qué estás eh, preguntando, Facu? ¿De una lista? ¿De un Sí, array? una ¿De qué? lista Y por o una lista cualquier cosa. enlazada, ¿cómo te va a salir fuera de rango? No entendí la Ah, bueno, pregunta. eso es verdad. Ah, Pero. no, eso te puede pasar con un array, un pero array te puede pasar. nosotros los arrays ya están implementados en el lenguaje, ¿no? No es que vamos a implementar una estructura de array. Y con una lista Y nunca te va a quedar fuera de rango con una lista enlazada. Y ante esa duda, el comportamiento, si no está en el TAD que te proporcionan para implementarlo, consultar a Ceci durante el parcial. En un caso hipotético o haciendo una analogía con cualquier otra duda que te surja. Sí. O a lo sumo puede ser que dijo Ceci que, qué sé yo, llegado a ese caso, no sé, o sea, sí, si le podés preguntar mejor, pero si lo llegamos a poner, que lo expliquemos, dijo, más que nada, que lo comentemos. Y Sí, Siempre sí. expliquen todo lo que más puedan, siempre. Si a ustedes les surgió una duda o hicieron algo porque lo interpretaron de determinada manera, si nos ponen un comentario en el código o en el examen, nosotros nos vamos a poder poner en contexto y vamos a entender por qué hicieron eso.
Sí, me quedé más que nada con lo que había pasado, que había dicho, el ejemplo que puso Ceci fue de Augusto, me parece, que había puesto que no sé, creo que no le andaba el rep, o no lo podía ver bien, algo así, y que bueno, que estuvo bueno que le haya comentado eso. Sí, todos esos comentarios suman porque nos ponen en contexto a nosotros. ¿A qué te referías, Augusto? Si se desapilan. Ahí comparto. Pasa que estaba haciendo un gráfico sobre la recursión y quería saber esto. Ahí comparto. Una vez que termina esta parte, uy, se desapila. Si no les explico más o menos el gráfico, es graficar la pila de activación de una función recursiva. Primero se llama con el 3, después con el 2, hasta llegar al caso base. Yo lo que quiero saber es cuándo se desapila. Por ejemplo, acá. Cuando termina, Cuando, cuando llega el return, cuando llega al final del código, en el caso de bueno, Python. cuando llega acá, acá retorna. Claro, cuando se ejecuta la función de return que termina la ejecución, porque cuando se va por el else, el return no se ejecuta hasta que no se completa el suma n-1. O sea, Ah, esa línea te queda frisada y por eso se guarda en la pila de activación. ¿Por qué? Porque hasta que no llega al caso base y ejecuta ese return 1, y ahí cuando ejecuta return 1, bueno, ahí desapila el suma 1, la instancia, la llamada, ese suma paréntesis 1 paréntesis, y bueno, y retorna el valor y y se la desapila. llamada del suma 2 completa la ejecución de la línea que se quedó en stand-by, ese n más suma de n-1, completa la operación y ejecuta el return y desapila. Ah, listo, era eso. O sea, la función termina o cuando llega al return o cuando llega al final del bloque. En la gran mayoría de los lenguajes. ¿Alguna otra consulta? Si nada tiene, pregunto la siguiente. Pregunte, señor. El algoritmo recursivo en Sí. los árboles. ¿Cuándo uno es mejor que otro? No, pará, déjame reformular la pregunta. ¿Cuándo los métodos en los árboles, ya sea el ABB o el ABL, es mejor el recursivo que el iterativo? Como que tiene sentido la recursión porque ayuda en algo. En el ejercicio del examen, eh, cuando ustedes volvían en la implementación iterativa, tenían que conocer de dónde venían para actualizar el padre al crear el nuevo nodo.
En la recursividad, en la implementación recursiva, ustedes de eso no se preocupan, porque al volver la recursividad van corrigiendo los enlaces. Entonces, en dónde me encuentro con un beneficio de la recursividad? ¿En qué métodos? En el copy. En el copy, en el insertar, Insertar. en el borrar, en todo en los ABL que tengo que volver haciendo correcciones, rebalanceo, actualizando valores y todo, me brinda una ventaja. Una herramienta. Si yo lo quiero implementar de forma iterativa, y bueno, voy a tener que usar alguna estructura auxiliar para poder saber por dónde vine y volver actualizando por ese camino. Imagínense que voy a insertar un nodo en un árbol y yo voy haciendo un recorrido buscando el lugar que le corresponde a esa clave que estoy insertando. Y en un árbol ABL, si eso tengo que ir, a medida que voy subiendo, tengo que ir calculando las alturas y los factores de equilibrio para ver si tengo que aplicar alguna rotación o no, según sea necesario. En una implementación iterativa, ¿cómo conozco por dónde vine? ¿Cuál fue el camino que recorrí para llegar al punto donde inserto este nuevo nodo? Tengo que Preguntando usar, al padre. sí, pero tengo que usar una estructura auxiliar, porque preguntando al padre conozco el inmediato superior. No te alcanzaría, necesitarías una pila. En cambio, si uso un método recursivo, como el método recursivo aprovechando la pila de activación, voy volviendo y voy resolviendo y haciendo las correcciones que necesite hacer cuando voy volviendo en los llamados recursivos. Esa es una ventaja o una herramienta que nos brinda la recursividad que podemos utilizar en, en los árboles o en cualquier otra estructura que puedo usar, puedo sacarle algún beneficio al volver. Y los métodos serían insertar recursivo, el copy también recursivo y el borrar serían los que aprovechás la vuelta de la recursión. ¿Y a vos cuáles te parecen? ¿Te parecen que son esos? No sé, por eso pregunto, porque yo tenía entendido que el insertar iterativo era mejor, pero me enteré en la entrevista que no. El insert, en el examen te preguntan qué ventajas le encontrás si la implementación fuera recursiva. No qué es mejor. ¿Qué ventaja le encontrás? Es que en la implementación iterativa tuviste que cuando terminás, creas el nuevo nodo, tenés que volver al padre, hacerle la asignación. En cambio, en la recursiva, si mirás el código, es mucho más, a la vista es mucho más simple. Me despreocupé de eso. Bueno, la ventaja que le encontrás es eso, que me actualiza, me enlaza con el padre de manera automática y no me tengo que andar preguntando si tengo que enlazar por derecha o por izquierda en el padre. En la implementación iterativa ustedes tuvieron que de alguna manera determinar si habían creado el nodo a la izquierda o a la derecha o no. Claro. Sí, sí, yo tuve un camino, tipo una variable que casi camino, era. Claro. En la implementación iterativa, recursiva, ¿tienen eso? No porque vas viendo, depende a qué lado lo mandás, básicamente. Claro, Y cuando va volviendo ya sabe de dónde vuelve. exacto. Entonces, como ya sabe, estás usando esa característica propia de la recursividad. Bueno, el ejercicio preguntaba qué ventaja, no si era mejor o era peor.
Eso te iba a decir, tipo, en sí mejor no es, sino que tiene esa ventaja que la iterativa no. Que te simplifica, te resuelve la vida y no necesitas usar esa variable auxiliar que vos, por ejemplo, Y nombrabas. como mejor, o sea, literalmente, que sea la iterativa mejor, no, perdón, que sea la recursiva mejor que la iterativa. ¿Hay algún ejemplo? Es más costosa la llamada recursiva. Siempre son Sí, más costosas, sí, pero lo sé, pero por eso. en esta determinada, pero por eso se habla de ventaja, no de eficiencia. No, está bien. No, yo más que nada, para eso más que nada para que me quede claro a mí. No creo que pregunten eso porque sería fácil ponerle de responder. Estamos hablando de una ventaja al nivel de código. Te simplifica un montón porque no necesita una estructura auxiliar. Imagínate si vamos a un insertar en una ABL que tengo que volver y corrigiendo todos los desbalances. Y bien, necesito una estructura auxiliar un poco más compleja que me permita hacer esas correcciones. Y en una ABL, en un insertar recursivo, eso me lo simplifica bastante. ¿Qué Está bien. asignaciones, Augusto? No, dibujito ya no. Ya pasamos la etapa de dibujito. Un dibujito, si te salían bien. Pero las asignaciones con respecto a qué. Claro, después leyendo me di cuenta que el insertar recursivo ayudaba a las asignaciones con los padres en la vuelta de la recursión. Pero a mí no se me ocurre cómo lo hace. No se me ocurre la lógica. A eso me refiero. A ver, que busco el código. O sea, vos estás diciendo, Augusto, que mirando el código no lo entendés o que no sabes cómo hacerlo porque nunca viste la implementación. No sé la lógica. La Pero, implementación la hice, pero no sé cómo funciona. ¿y cómo hiciste la implementación si no sabes la lógica? O sea, si no sabes lo Estaba, que tenés que hacer, ¿cómo lo hiciste? pues estaba viendo el video de Ceci, de cómo lo hacía. Ajá. A ver. Avísenme cuando ven el código. Ahí se ve, Dani, ya. Bueno, este es el insertar el código que les dio Ceci. En la llamada recursiva, lo que hacemos es nos vamos moviendo dependiendo del valor de la clave. Me voy por izquierda o me voy por derecha. Si es mayor o menor. Que quiero actualizar Visual Studio. En el caso de que la clave, el nodo, llego al punto donde tengo que crear el nodo, lo creo el nodo y lo retorno. Y las asignaciones, los enlaces se van haciendo acá. Este doInsert fue la llamada recursiva. Cuando me devuelve me devuelve la referencia al nodo que creó o el nodo que ya existe. Y lo que voy es haciendo es todo este proceso que ustedes tuvieron que escribir un if al final. Acá está la asignación. Si crea el hijo a izquierda o si lo crea a la derecha es directo. No me tengo que preocupar. En cambio, en el iterativo se tuvieron que preocupar para dónde iban, si iban para izquierda o iban para derecha. Y después se tuvieron que preocupar por dónde habían venido para poder actualizarlo. Vamos con el dibujito ultimado en el año. Eh, Yo quiero insertar el 3. Es mayor o menor que 4, es menor, me voy por izquierda, es mayor o menor que 2, es mayor, no hay nada, creo el nodo. Bien, creé el nodo. Listo. En la llamada recursiva, lo que hace es
Listo, ya está, lo creé, lo retorno. Bueno, y cuando lo retorno tengo una asignación, me hace este enlace. Eso es lo que me soluciona la recursividad en este caso particular. Este enlace que ustedes en la iterativa tuvieron que ponerse a preguntar si era por izquierda o por derecha, acá se hizo automáticamente en esta asignación. No, no es forma automática. Como quedó implementado al retornar. Si yo en el do insert no retorno nada, no me lo va a hacer nada en los enlaces. Ojo con eso también, porque también lo comentaban mucho, Dani, lo de explicarlo de ese modo. No es que pasa porque pasa o porque el lenguaje lo hace solo, mágicamente. Pasa porque el algoritmo que ustedes eligieron hace eso. ¿Se entiende? La diferencia es sutil, pero es importante distinguir. Si Dani borra esas líneas de ahí, no pasa. ¿Se entiende? Ahora voy a insertar el 1. Entonces, por este código, vengo acá, do insert, entré por el nodo padre. Bueno, el nodo, estoy en el raíz, estamos en el 4. ¿Es vacío? No. Bueno, la clave, ¿es menor? Sí, me voy por izquierda. Bueno, ejecuto el do insert con el nodo, volviendo acá, el 2. Bueno, volví a entrar. Estoy con el nodo que va al 2. ¿Es no? ¿Es none? No. Bueno, la clave del nodo es 2. Yo quiero insertar la clave 1. Bueno, vuelvo a ejecutar el do insert con la izquierda, porque me estoy tratando de ir por acá. Pero ¿qué pasó? Entré y el nodo es none. No hay nada, no hay hijo a izquierda del 2. Bueno, entonces lo creo. ¿Lo creo con qué? Con la clave en 1. Vengo y... ¿dónde está? Creé el nodo. Listo, creé el nodo, lo asigné acá, le creé la coordenada, le subí la altura al árbol, todo hermoso. Bueno, llegué acá al return. Retorné el nuevo nodo. Ese nuevo nodo vuelve a la llamada que me había quedado acá y hace esta asignación, que sería el equivalente a hacer esto. Actualicé ese enlace y ese vuelve a la llamada que había hecho en el nodo anterior. Que como no entró en ninguno de estos, me va manteniendo los enlaces. Y en eso, esa es la ventaja, que no tengo que hacer poner un if para ver por dónde vine o por dónde no. Pero que yo estoy usando una característica propia de la recursividad para actualizar los nodos cuando voy saliendo de la recursividad. Si yo no la tuviera, esta asignación acá, y bueno, tengo que buscar alguna manera de ir actualizando el padre. Espero que les haya servido, si lo hayan podido ver. En el caso del ABL es un golazo, porque al actualizar los balanceos, cuando va volviendo mejor o no. Y fíjate, en el ABL tenés, tenés que ejecutar bastante código también al ir insertando. Tenés que rebalancear, sí, al volver. Claro, en ese punto, la recursión es un golazo. Sí, te ayuda un montón a mantener el camino por donde viniste para ir corrigiendo los desbalances que produjiste con esa inserción o ese borrado.
Pero, volviendo a lo del examen, en el examen no estaba hablando de eficiencia, estaba hablando de qué ventaja ustedes le encontraban. La ventaja que ustedes le encontraban es que no se tenían que preocupar si vinieron si la actualización era por izquierda o por derecha, no tenían que usar ninguna variable o estructura auxiliar para saber eso. ¿Por qué? Porque el propio código, ustedes hacían uso del camino que le iba dejando la recursividad para hacer la asignación al terminar la llamada. Esa era la ventaja. ¿Alguna otra? Bueno, a mí no se me ocurre más consejo para el examen, más los que ya les dijimos, les comentamos los errores que más comunes que vimos. ¿Algún saumerio para los nervios? ¿Un té? ¿Música? Porque los nervios nos matan. A todos. No, no hay nada para eso. Con el ¿Alguna tiempo lo, cábala? con el tiempo lo empezás a... Dani, tenés cara de tener cábala. No, pero todos los exámenes, antes de rendir un examen, andaba descompuesto, siempre. Y el día que Yo no igual. andaba descompuesto estaba nervioso por no estar descompuesto. Pero no, después ya los nervios te acostumbras. Desaparecen. No, Dani, repetirle por ahí lo que ya les dijiste, pero por si alguno no estaba, que recuerden que en la entrevista lo que hacen es una defensa de su cursada, no de la tarea que hicieron. Con lo cual puede entrar cualquier tema de los que se vieron y se desarrollaron. Eso sí ya se los dijo, pero bueno, se nos pidió que hoy se lo recalquemos para que quede bien claro. Inclusive también lo del examen. O sea, cursada Sí. y por ahí Todo. una defensa del examen, ¿no? Sí, De- alguna pregunta sí, de código. depende, pero no tiene que estar sí o sí basado en eso. No, No no, es que no, vas a no, no es defender lo solo tuyo. estudiar el examen, sino que digo, Todo me lo que viste. repaso la cursada y me miro el examen y trato de resolver los errores Exactamente, para todo lo que posibles viste. alumnos. Ok. No, no se le va a pedir que calculen el No, TDN por supuesto. de un algoritmo, de un ordenamiento por burbuja. Eh, Se le hacen preguntas muy simples, todo por arriba, o algo puntual en el código que hayamos visto, o que no hayamos entendido. Una duda Y, que no haya quedado en el código, se la podemos preguntar para que ustedes nos la expliquen. y ver que sepan y entiendan bien los temas, básicamente, Dani, ¿no? O sea, Mm. básicamente es eso, nadie le va a pedir nada raro. Eh, es eso, no. Y para los nervios no hay nada. A medida que pasa el tiempo, Uno se va menos endureciendo, ¿no? caro. Se va con los pelos los nervios. Yo ya casi ni me pongo nervioso. Buenas. Hola. Eh, consulta. Respecto a la coordenada en árboles, que la coordenada la usamos, por lo que yo tengo entendido, principalmente para, digamos, tener
los recorridos en el árbol, inorden, preorden, posorden, puede ser. Sí. Bien, que yo me acuerdo que en el único método que la utilizábamos era en el copy, ¿no? No, nada que ver. Ay, ¿en qué estructura era? ¿En qué método? Ah, el equal, que hacíamos un advance. Sí, puede ser. Pero no me acuerdo qué otro más. Pero bueno, ver que la función de la coordenada, al menos lo que entendí yo en árbol, era más que nada para eso. Eh, Después muchas veces retornábamos coordenadas, eh, por ejemplo en el insert o en el find, creo. Pero bueno, que son cosas que dependiendo de lo que se pida pueden revolver la coordenada o no. Medio como que lo usábamos como para utilizarla, pero tampoco es que vi otra función más allá de eso. Y pero la coordenada, justamente la funcionalidad de la coordenada es que te permite hacer referencia a ese nodo a través de la coordenada. Si vos, después que insertaste una clave determinada, la querés buscar y querés modificarle el valor, por ejemplo, Sí, ahí usá, o si tenés un método que es buscar, ¿qué te va a devolver ese método buscar? El nodo no te lo puede devolver porque es algo interno de la estructura. Entonces tenés que hacer que te devuelva algo que te permita acceder al valor del nodo. Lo más ah, fácil es que te devuelva una coordenada. Esa es la claro. funcionalidad de la coordenada. Permitirte acceder o darte algún tipo de herramienta para poder manipular. Acuérdense que la coordenada en un árbol no puede modificar la clave. Sí, sí. No, yo porque por ahí en estructuras como, no sé si lo habré hecho bien o no, que como en la lista, que usábamos, o ¿cómo es? El property, Sí, para recuperar el valor. decorador era, ¿no? Sí, es Sí. un... Bueno, usábamos el property o bien pasabas el valor a una variable auxiliar y devolvías, bueno, la variable auxiliar. Entonces yo entendía que era algo más o menos así, como para no devolver directamente la dirección del nodo, devolvías la coordenada. Claro, esa es la funcionalidad en sí. Ah, está bien. Te permite hacer referencia al nodo, poder acceder a ese nodo, pero no estás devolviendo el nodo porque el nodo es interno de la estructura. Entonces, como que lo enmascarás y te permite acceder al valor, te permite pasar a saber cuál es el siguiente o el anterior. Sí, sí. Es Bueno, la como funcionalidad. devolver un auxiliar, pero que tiene más funciones. Exacto. Sí, sí, lo podemos ver de esa manera. Está bien. Pero generar ese tipo de movimientos como el advance, el retreat, sin en un árbol sin coordenadas es como no se puede de otra manera. Se podría, o sea, Ah, yo podría tener algún método, pero lo más lógico es abstraer esa lógica y dejarla dentro de la coordenada, ajá. Sí, sí. porque si no ya se me pone más complejo, como habría que buscarle una vuelta, estoy parado en una clave, devolverme la siguiente. Y bueno, ya ahí entra a hilar muy fino y no creo que se apunte a eso. Sí, sí. Sí, a mí me parece más ordenado en una coordenada. Sí, porque es una funcionalidad de un nodo, yo lo puedo pensar como que es la funcionalidad del nodo. Saber cuál es el valor siguiente o el anterior. No del nodo, sino de la coordenada que me permita obtener la coordenada siguiente o la anterior Sí, sí. a donde estoy haciendo referencia ahora. Que ponerlo a ver desde el árbol. Sí. Yo como por ahí son cositas que no usaba o que no implementé de alguna manera, o en alguna actividad no se me pidió que devuelva, no sé, la coordenada del siguiente donde me encuentre parado, si tengo una coordenada tal a un valor o algo. Quería ver si había entendido bien el concepto
o me quedó medio flojo. Las coordenadas básicamente te permite hacer referencia al nodo, ya sea en un árbol o en una lista, nada más que en una lista moverte al siguiente es trivial, Sí, sí, o al anterior si una lista doblemente enlazada. Pero en un árbol no es trivial irme al siguiente, claro, porque tengo que ver si el siguiente está dependiendo en qué nodo estoy, cuál es el siguiente. claro. El siguiente según qué. Claro. Está bien. Nosotros, si vos te pones a abstraer, vos sabés que la coordenada en una lista te devuelve el siguiente, y la coordenada en un árbol también te va a devolver el siguiente, pero el lío que hay dentro de cada uno de los siguientes es distinto. Claro. La Y, implementación cambia. y siempre que tenga que implementar coordenada, tiene que haber un nodo escondido para indicar el final del recorrido, del avance. No necesariamente Mm, tiene que haber un nodo escondido. Entonces, depende de la estructura que se te da. Tiene que haber un sí. nodo escondido o no. Ah, bueno, yo había Pero entendido que, bueno, que Ceci, eh, me acuerdo que en la clase de árboles había explicado, bueno, ella nos explicó el árbol con coordenadas mm, y yo había entendido que lo había explicado similar porque nos hizo ver que era similar a lo que habíamos implementado en una lista que era circular, que como era circular, para indicar el último nodo tenía que tener el siguiente del último, que era el nodo escondido. Y de árbol había entendido algo parecido, que tenía que tener un siguiente del último, el nodo sí, escondido. se puede tomar alguna variable. Obviamente, si no tenés el nodo escondido, hay que buscarle la vuelta para eh, poder saber cuál es el último. Eh, no me lo puse a pensar sin la coordenada, pero no me parece que sea un limitante al decir, no, sí o sí tengo que tener nodo escondido, porque por ejemplo, en el examen la estructura interna que le dio no tiene nodo escondido. El Claro. examen, claro, pero ese era sin coordenada, digamos. Ahí no había nodo escondido, o yo lo había entendido así, que si tenía una coordenada, sí o sí tenía que haber un nodo escondido. Y si era sin coordenada, era de otra manera. No me lo puse, te soy sincero, no me lo puse a pensar, pero no veo la relación entre los dos. No. Yo, en Ah, el está bien. código. Habría que buscar para determinar cuál es el primero y el último. Si no tengo nodo escondido, bueno, habría que buscarle la vuelta. Por ahí hay que usar alguna variable auxiliar o algo que me permita saber cuál es. Igual normalmente, Dani, chicos, no les tomas así cosas raras, digamos, como así un ejemplo muy finito. Normalmente se maneja con lo que les fue dando, con lo cual no se preocupen por ese tipo de cosas. Ah, ok. No se busca complicar la vida de Exacto. nadie. No. No, era una duda que me quedaba nomás, porque era algo que se explicaba así y ya quedaba. Entonces me surgía la duda, che, si es de esta manera, sí o sí, tiene que ser así, o puede ser de otra. No, porque si vos te pones a pensar, no hay se puede buscar algún artilugio, porque obviamente vos te vas moviendo en el advance hasta que llegaste al último nodo, al nodo escondido. Claro, que teníamos como Bueno, el... esa es la ventaja que tenés, que cuando llegaste al nodo escondido, porque te subiste al padre Claro. Sí, del. Bueno, pero si vos querés, te podés pensar que todos los nodos tienen un padre, excepto la raíz. sí. Y bueno, por ahí habría que buscarle la vuelta por ese lado para ver cuándo llegué al último. Claro, porque yo me quedé pensando y digo, bueno, un árbol que por ejemplo no tiene nodo escondido, que querías recorrer con coordenada el padre del primer nodo que tengas en el árbol va a ser none, ¿no? Exacto. Sin embargo, cada subárbol, al final de cada subárbol, también vas a tener none. En el último nodo, No. Todo nodo tiene un padre, excepto la raíz, si no estoy usando nodo escondido. sí, pero de hijos, yo me refiero, vos Ah, de haces un hijos sí, de recorrido, hijos sí. los hijos
Pero son Los- dos cosas distintas, Ezequiel. ¿Te das cuenta de la diferencia? sí, sí, sí. Por eso es Vos como decís que, que abajo, entre comillas, y arriba va a haber un none. Sí, está bien lo que decís. Sí. claro, Pero es la como que forma de no es, evaluar, sí, se entiende, se entiende. Pero claro, no voy es a como una tener lista muchos que, hijos y un solo padre. Esa es la Exacto. diferencia. O sea, sí, tengo sí, una sola raíz. Si estoy usando nodo escondido, el padre de la raíz es el nodo escondido. Pero si no, sé que la raíz está, el padre de la raíz es none. Podría jugar con eso para ver claro, claro, cuándo llegue al final y cuándo no. claro. Pero estoy hablando sin ponerlo, o sea, Estás lo tengo pensando que en voz pensar. alta. Sí, sí. Lo estoy pensando en base a lo que vos me planteaste. Tal cual, vos vas a evaluar si el padre es none, entonces el único que va a tener un padre que sea none va a ser La el de la raíz. raíz. Y bueno, Exacto. Ok, por ahí puedo ahí está. empezar a buscarle la vuelta y jugar con eso para ver cómo le pongo el final a la coordenada de alguna manera usando esa herramienta. Pero lo estoy pensando en voz alta, no es algo que te diga es así. Sí, sí, tal cual. Está bien. No, yo para que me quede un poco más claro ese tema, que Pero es lo único. no veo una limitante en esas dos cosas. No es que si tengo coordenadas, sí o sí tengo que tener nodo escondido. Ujú, No, ok, no tienen, no hay una relación que algo que sea, que las restrinja una a la otra. ok, genial. Sería eso nomás. Gracias. Bueno, bárbaro. Y no, Augusto, tenemos que ver cuánto llega a corregir. Igualmente eso lo define Ceci, no lo definimos nosotros. Pero, La no. idea sería el lunes, pero todo Claro, si depende de los tiempos. todo va bien el lunes, exacto, como dice Dani. No, lo de la fecha está bastante estirado por el hecho de que, de toda esta circunstancia de la pandemia. Se flexibilizó bastante todo. Pero bueno, un escenario podría ser, Dani, que rindan el 7 y que el lunes 12, si todo va bien y Ceci lo define así, se dan las entrevistas. Pero eso estén Exacto. atentos a lo que define Ceci, no lo definimos nosotros. No, práctica, Augusto, no te vamos a preguntar nada de teoría. Teoría para el final. Lo que vieron en los TP, en las prácticas. Bueno, chicos, si no hay más duda, Bueno, si te hiciste los parciales, te va bien, Facu. Bien. relajen, no se pongan nerviosos Sí. y esperemos estarnos viendo el lunes. El lunes o cuando nos toquen las entrevistas.
Bueno, chicos, los dejamos. Nos vemos, Éxitos el profes. miércoles. Gracias. Nos vemos, éxitos. Nos Que la vemos. pasen Hasta bien. luego.